Pastor, usted ha mencionado en algunas de sus prédicas anteriores que hay jesuitas en la iglesia. Había algunos hermanos preguntando, ¿cómo podemos saber que hay jesuitas en la iglesia? ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, pruebas de que existen jesuitas, una de ellas es que lo dice una persona que fue jesuita, Alberto Rivera. Él fue jesuita durante mucho tiempo y su testimonio es verídico. Una de las primeras iglesias en ser infiltradas por los jesuitas fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por el hecho de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día era una de las únicas que todavía mantenía en alto la reforma protestante, ¿no? Entonces los jesuitas tienen el objetivo de destruir la reforma protestante. Entonces, una de las primeras iglesias fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización. Es lo que menciona Alberto Rivera. Alberto Rivera lo envenenaron. Su esposa cuenta cómo fue que intentaron matarlo una y otra vez, porque él empezó a decir las verdades acerca de los jesuitas. Eso primordialmente. Después, no es necesario hacer mucho estudio para darnos cuenta la influencia que tuvieron los jesuitas dentro de la organización adventista. Por ejemplo, nuestra enseñanza siempre fue la vida en el campo, instruir en tanto instituciones, colegios adventistas, a todos los estudiantes referente a la agricultura. Pero vemos que a medida que va pasando los años y vemos esa infiltración jesuita en el sentido de que esa gran verdad de la vida en el campo se la desechó por completo. Nadie predica, nadie habla sobre la vida en el campo. Vemos cómo la organización adventista también deja de lado la reforma pro salud, ¿no? Se la rechaza completamente, cuando antes la mayor parte de adventistas vivía una vida sana, alimentación vegetariana, y hoy por hoy no vemos eso. Vemos una clase de apostasía en la música, cómo escuchamos letras cristianas pero con ritmos del mundo. Esa es una influencia jesuita, destruir la reforma protestante. Vemos también la clase de apostasía que existe en el asunto del colportaje, las publicaciones. Yo trabajé en publicaciones durante muchos años y yo veía cómo se daba un énfasis más mercantilista que de salvación, de predicar, ¿no? Un colportor tiene que vivir lo que vende. Vendíamos libros de salud y no tenía sentido, lógica, que vendamos libros de salud y nosotros no cuidemos nuestra salud, ¿no? Entonces, en los días de colportor, eventos que había de colportaje, siempre nos daban comida con carne. Y cuando, nos tocó ser pastores, tratamos de hacer ese cambio, esa diferencia, y ahí veíamos cómo había una oposición, ¿no? Siempre hubo, desde la cabeza, ¿sí?, un rechazo total a la reforma pro salud. Y si la cabeza está así, es porque algún tipo de influencia tiene, ¿no? Un pastor de la Unión Boliviana, en una reunión de todos los pastores, nos decía: no prediquen profecía, no prediquen de la bestia, ley dominical, no quiero escuchar a nadie predicar de eso. Nosotros somos adventistas, creemos que Jesús viene y ese es nuestro mensaje profético. Que alguien nos diga este tipo de situaciones de que no prediquen eso, nos prohíban a todos los pastores, para mí que o es jesuita o tiene influencia jesuita, ¿no? Porque están yendo en contra del mensaje de la reforma protestante. Otra evidencia, y hay muchas evidencias, podríamos pasarnos muchas horas hablando sobre los jesuitas y las evidencias que existen. El pastor David Gates, precisamente, en persona, estando en la Asociación General, hablando con un administrativo acerca de este asunto de los jesuitas, él
el administrativo le dice, los jesuitas son nuestros amigos, son nuestros consejeros. Tú no tienes que estar hablando mal de ellos y defendiendo a los jesuitas. Entonces el pastor David Gates fue quien nos contó esa experiencia de manera directa, primera fuente. Vemos ahí que hay influencia jesuita. Vemos también por el testimonio de este investigador, pastor igual, en Estados Unidos, ¿no? Que habla de Leroy Fromm, habla de otros pastores que son muy reconocidos en el nivel adventista, ¿no? Y todo va teniendo lógica y como un rompecabezas se van armando las piezas y uno dice, la iglesia está como está por la influencia jesuita, de destruir nuestros principios como adventistas, ¿sí? Destruir nuestro mensaje y destruir la misión que el Señor nos dejó. No una misión de Jesús te ama y ahí acaba todo, haz lo que quieras, no. Sino Jesús te ama y va a volver pronto por ti y debes prepararte. Un mensaje de preparación. Entonces, si hay algún hermano que está viendo ese video que creo que mi pastor de mi iglesia es jesuita porque predica tal cosa, ¿cómo podríamos saber quiénes son los jesuitas? O no importa porque la influencia es lo suficiente. ¿Qué dirías? ¿Deberíamos ir cazando jesuitas en la iglesia? ¿O qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, queridos hermanos, yo sé que hay muchos de nosotros aún asistimos a una iglesia adventista de la organización, a un templo adventista. Pero usted se dará cuenta que cuando usted predica sobre estos mensajes, Reforma Pro Salud, el mensaje del campo, la vida en el campo, usted predica sobre la verdadera educación, usted predica agricultura, estos mensajes proféticos, ley dominical y demás, usted va a ver qué oposición se levantará contra usted y contra el mensaje que usted tiene. Cientos de personas que ahora más que nunca estamos conociendo y en este tiempo, hermanos y hermanas de todo el mundo que están siendo disciplinados, borrados, prácticamente desfraternizados de la organización adventista solo por predicar este mensaje, solo por hablar de salud, por hablar de la verdad contra las inyecciones, y el campo y todos estos mensajes, ¿no? Mensaje profético. Y entonces uno se pone a razonar y dice, ¿por qué pasa esto en todo el mundo? Porque hay un rechazo del espíritu de profecía, no un rechazo verbal, porque hay simposios del espíritu de profecía, se venden los libros de la hermana White y todo, pero hay un rechazo no con palabras, sino con acciones, con actitudes, y ese es un rechazo directo. Al rechazar el mensaje de la profeta de Dios, estamos rechazando el mensaje de Dios mismo. Así que si usted asiste a una iglesia adventista, predique este mensaje. Usted verá la oposición que tendrá el mensaje a través de usted. Y uno puede decir, mi pastor es jesuita, o en realidad los jesuitas son jesuitas por esa razón, porque es muy difícil poder distinguirlos. Es muy difícil poder reconocer a un jesuita. Es muy difícil, tan difícil que los jesuitas mismos pueden hablar en contra de la iglesia romana, pueden decir la verdad, predicar, incluso mensajes como el santuario, verdad presente, pueden predicar los jesuitas también eso, pero en algún punto ellos no van a concordar con su relación con Dios, ¿sí? Yo conozco a un jesuita y lo conozco porque a nosotros de primera fuente, una persona se nos acercó o se le acercó a este hermano que nos contó esta situación de primera fuente, diciendo, ¿qué está haciendo tal predicador ahí en la iglesia si él se reúne con nosotros y nosotros somos jesuitas? Él es un jesuita. ¿Qué? Pero si él es líder en tal lugar, él es la cabeza. Y entonces uno se queda en shock, ¿no? Pensando que
que puede ser un líder, un gran líder, y predica y todo, y habla la verdad. Pero de primera fuente ya tenemos ese contacto de que es un jesuita. Y cuando uno entabla una conversación, cuando uno convive, habla con la persona, muestra rasgos que no reflejan a Cristo, no son un carácter cristiano. Y es más, viendo su vida, uno descubre que estudió en una universidad jesuita. Entonces, ¿qué pruebas más queremos, no? Así que, bueno, lo que hay que hacer es hacer la diferencia y uno, pues ponerse firme, defender la verdad, cueste lo que cueste. Si lo van a disciplinar, borrar, sancionar por defender el mensaje de verdad, la verdad presente, habrá valido la pena, ¿sí? Porque nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida y pues si nos los borran en el libro de la iglesia, no hay problema. Nuestra preocupación es que no se ha borrado nuestros nombres del libro de la vida en el cielo.